Si los soldados se deslizan por tuberías, pueden infiltrarse en ciudades. Por loco que parezca, Rusia lleva meses usando esta táctica en Ucrania para capturar Kupiansk. El problema de Rusia es que Ucrania conoce la tubería que llega a la ciudad y lo que se esperaba ha estado ocurriendo. La invasión secreta de Rusia por las tuberías fracasó. Los hombres en las tuberías están siendo eliminados mientras Ucrania responde brutalmente a la invasión sigilosa. Según United 24 Media, la situación de Rusia en Kupiansk, que está en la región de Yarkov, se vuelve más grave cada día. Según el informe del medio del 20 de enero, se cree que quedan menos de 100 soldados rusos en la ciudad. Muchos de ellos están agazapados en sótanos y otros escondites mientras esperan refuerzos que no llegarán. Es mucho más probable que estos soldados sean localizados y eliminados por los drones itinerantes de Ucrania, y hay una gran razón por la que la única estrategia de Rusia para infiltrar soldados en Kupiansk ha colapsado. Durante meses, Rusia ha estado enviando refuerzos a Kupiansk utilizando viejas tuberías de gas que corren bajo el río Oskil en dirección a la ciudad. La estrategia funcionó por un tiempo. Los soldados rusos se arrastraron por unos 15 kilómetros o 93 millas de tubería, a veces usando scooters eléctricos para avanzar más rápido en las partes de la tubería donde podían casi ponerse de pie, o para poder salir por el otro extremo. Cerca de Kupiansk, United 24, los medios reportan que Ucrania supo por primera vez del uso ruso de la tubería en verano de 2025, aunque poco podía hacer. En ese entonces, Kupiansk estaba sitiado. Ucrania parecía estar a punto de perder la ciudad, mientras más soldados rusos llegaban a donde necesitaban a través de la tubería. Al ser atacados constantemente y estar en grave necesidad de ayuda, los defensores de la ciudad solicitaron refuerzos urgentemente a finales de septiembre. Esos refuerzos llegaron y cambiaron la situación en Kupiansk de manera tan drástica que la ciudad es muy diferente en enero de lo que era en el verano. Aprenderás más sobre la situación en Kupiansk si sigues viendo el video. ¿Y los refuerzos? Comenzaron a lanzar una contraofensiva durante los últimos meses de 2025 con el objetivo de limpiar la ciudad que se estaba llenando de pequeños grupos de soldados rusos. Para mantener esa limpieza, Ucrania debía vigilar el conducto que Rusia usaba para infiltrar soldados. Eso fue exactamente lo que hizo. En noviembre, según The Washington Post, la estrategia del conducto de Rusia comenzó a desmoronarse como resultado de la brigada Aquiles y su comandante, Anton Shmial, desplegados en Kupiansk. La brigada se dedicó a mapear el conducto utilizando los planos que tenían disponibles, y se les ocurrió una idea. Las salidas del conducto tendrían que ser destruidas, junto con cualquier escondite cercano que pudiera ser utilizado por soldados rusos que de alguna manera lograran pasar. Van a pie, salen del conducto y corren para buscar refugio en uno de los bosques cercanos. Shmiel comentó sobre los soldados rusos y añadió que quienes hallaban refugio a menudo se vestían de civil. Poco después cargaban sus rifles en sus mochilas e intentaban infiltrarse en Kupiansk. En noviembre, Shmiel inició su plan para detener a los infiltrados rusos del oleoducto. Drones fueron enviados al oleoducto, cada uno con bombas de 15 kilos que lanzaron sobre la parte submarina de la tubería. La inundación que siguió bloqueó muchas de las salidas del oleoducto, lo que obligó a Rusia a volver a cruzar el río Oskil usando balsas. Sin embargo, esto los volvió blancos fáciles para los drones ucranianos. Aunque la situación no duró mucho, la brigada Aquiles pudo disfrutar su victoria un tiempo. El 13 de diciembre, el Kiev Independiente reportó un video de la brigada mostrando su ataque al oleoducto. Con una duración de aproximadamente 95 segundos, el video resalta las terribles condiciones dentro de los oleoductos y muestra varios ejemplos de soldados rusos saliendo por las salidas de las tuberías. Luego comienza el bombardeo, vemos cómo se lanzan municiones y explosiones masivas destruyen partes del oleoducto de Kupiansk. Siempre que la brigada Aquiles encontraba una salida, caía una bomba. La presión sobre Kupiansk se alivió, pero lamentablemente ese alivio no duraría mucho. Según el Washington Post, Shmiala declaró que Rusia construyó nuevas entradas y salidas en el oleoducto del río Oskil, lo que permitió enviar más soldados por ahí. Aún así, Ucrania había dado un golpe fuerte, físico y psicológico. En el aspecto físico, Rusia había sido privada de las salidas del oleoducto que conocía y entendía, lo que interrumpió los intentos de infiltración del país. El daño psicológico probablemente fue peor. Ahora, cada soldado ruso que entra al oleoducto sabe que Ucrania sabe lo que están haciendo y podría atacar en cualquier momento. Pero en este momento, Ucrania no está intentando destruir las salidas. Recibe a los soldados rusos que cruzan flotando el río Oskil desde los oleoductos y les da regalos de bienvenida al llegar cerca de Kupiansk. Esos regalos son drones y llevan la muerte a cualquier soldado ruso que intente infiltrarse. Todos los días, los soldados rusos siguen intentando aumentar su presencia en la ciudad, enviando hombres en balsas inflables o por el gasoducto vacío bajo el río. El Washington Post informa que imágenes de drones
muestran soldados rusos muertos cerca de las salidas del gasoducto y el río. Ahora, todo lo que Vladimir Putin está logrando es enviar a sus soldados a través de un verdadero infierno en la tierra, todo con la esperanza de que unos cuantos de ellos lleguen a Kupiansk. Cuando decimos infierno en la tierra, lo decimos en serio. El gasoducto que Rusia usa para infiltrar soldados en Kupiansk es estrecho, incómodo para adultos y además antiguo, lo que tiene un impacto. United 24. Media informa que muchos soldados que salen del gasoducto presentan signos de intoxicación química, lo que los vuelve blancos más fáciles para los drones de Ucrania. Quizá los que se intoxican son afortunados. Al menos salen y ven el cielo antes de que los drones de Ucrania los derriben. Cuando Rusia usó la misma táctica al intentar recuperar la parte de la región de Kursk que perdió ante Ucrania en 2024, los soldados del gasoducto a menudo no lograban salir al otro lado. Eso se reveló el 7 de julio por el canal de Telegram canal Severny, que publicó un video sobre lo que Rusia llamó Operación Corriente. Un soldado anónimo en el video afirma que varios hombres que entraron al gasoducto de Kursk perdieron la razón y se quitaron la vida, en vez de avanzar hacia una muerte casi segura. Del otro lado, también se acumularon cuerpos. Sacar un carga 200 término militar para un cuerpo del tubo es un suplicio por la falta de espacio. Algunos cadáveres siguen ahí, atrapados entre escombros. Escuché gritos. ¿Qué está pasando? Mis piernas no respondieron, dice el soldado. Si sumas el envenenamiento químico, parece una estrategia que casi siempre acaba en muerte, dentro o fuera del tubo. Para hablar de la caída de Kupiansk, volvemos a la situación actual ahí, antes de analizar lo que sucede tras detenerse las infiltraciones rusas por los tubos. Esperamos que disfruten este video. Si es así, denle like, suscríbanse a El Show Militar y comenten qué opinan de las infiltraciones rusas por los tubos. De regreso en Kupiansk, la realidad para Putin es que una ciudad que ha dicho capturar varias veces sigue controlada por Ucrania. El fracaso de Rusia al tomar Kupiansk implica la pérdida de algo crucial para Putin. Si quieres saber qué es eso, sigue viendo y te lo explicaremos. La presencia de Rusia en Kupiansk se ha reducido a los aproximadamente 100 soldados que mencionamos antes. Eso está muy lejos de lo que veíamos tan recientemente como en octubre. El 21 de ese mes, el Centro de Estudios Orientales informó que fuentes ucranianas afirmaban que Rusia había logrado tomar el control del centro de Kupiansk. Mientras avanzaban al sur hacia la ciudad, grupos de soldados intentaban penetrar las defensas del sur de Ucrania, lo que les habría permitido avanzar a lo largo del río Oskiel en dirección al cruce ferroviario de Kupiansk-Boslovy. Si eso hubiera pasado, los defensores de Kharkov en Ucrania habrían tenido graves problemas. Ese cruce conecta con una línea ferroviaria que atraviesa la región de Belgorod en Rusia. La captura de Kupiansk habría permitido a Rusia usar la ciudad como nodo logístico para abastecer tropas al avanzar en Yarkov. Esto seguía el plan del Kremlin, pero cambiaron por la llegada de refuerzos y tropas ucranianas que destruyen oleoductos en Kupiansk. Lo que antes era una fuerte presencia en Kupiansk, ahora son solo restos de un ejército con pocos rezagados. Ucrania, por su parte, ha pasado los últimos meses llevando a cabo sus contraataques en Kupiansk con una eficiencia implacable. Rusia está sufriendo bajas a montones y apenas parece ser capaz de devolver el fuego a los soldados ucranianos que están eliminando a sus tropas. Eso se reveló en un informe del 16 de enero en The Independent, que afirmaba que Rusia ahora está perdiendo 27 de sus soldados por cada baja ucraniana en la dirección de Kupiansk. Esa evaluación se compartió casi al mismo tiempo que se informó que Ucrania controla el 90% de la ciudad. También señala que cuando sus planes fallan, como ocurrió con el oleoducto, el único plan de respaldo que Vladimir Putin siempre tiene es crear una picadora de carne que resulta en enormes bajas rusas. Pero esta vez, la picadora de carne no va a funcionar. Ucrania controla tanto Kupiansk que puede eliminar a los pocos soldados rusos sin preocuparse por refuerzos. Aquellos que lo intentan tienen que cruzar el río Oskiel en balsa o por tubería, y los drones de Ucrania están asegurándose de que eso realmente no sea posible. El 13 de enero, soldados ucranianos irrumpieron en el centro de la ciudad perdida en octubre previo. Allí, liberaron el ayuntamiento de Kupiansk y alzaron la bandera ucraniana sobre una ciudad que parecía destinada a caer en manos de Rusia. 6 días después, United 24 Media informó que las fuerzas rusas siguen intentando infiltrarse en Kupiansk. Los grupos de infiltración son pequeños y sufren tantas bajas que los pocos sobrevivientes no logran establecerse en la ciudad. El jefe de Estado Mayor de la Brigada Kartia, Maxim Golovok, explica cómo es para su unidad y las demás que han pasado los últimos meses liberando Kupiansk. Es como el juego de golpear al topo, dice Golovok.
sostenemos el mazo y los topos siguen saliendo. El Washington Post afirma que limpiar Kupiansk llevará más tiempo del esperado por Ucrania. Eso pasa cuando la estrategia de Rusia es infiltrar pequeños grupos de soldados y esconderlos hasta que los descubran y maten. Los soldados rusos pueden ocultarse en sótanos, bajo escaleras o cualquier rincón. Eliminar a los últimos infiltrados debe ser un proceso deliberado, usando drones de reconocimiento y avanzando lenta y constantemente. Rusia no puede mover equipo pesado a la ciudad y quienes entran solo operan en 1 kilómetro cuadrado de Kupiansk. Eso es obviamente una victoria extensa y notable, le dice al Washington Post un comandante de unidad de drones llamado Vitaly. Putin también intenta minimizar esta victoria. Incluso mientras los soldados rusos mueren lentamente en Kupiansk, el Kremlin está tratando de fingir sobre el nivel de control que sus soldados tienen sobre la ciudad. Incluso el 17 de enero RBC Ucrania informaba que analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISWF, señalaban que los comandantes rusos están tratando de afirmar que sus fuerzas controlan todos los distritos de Kupiansk, incluso cuando hay cada vez más pruebas de que Rusia apenas tiene presencia en la ciudad. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belyusov, inspeccionó el grupo occidental de fuerzas rusas el 16 de enero y escuchó informes del comandante del grupo, el coronel general Sergei Kosovlev, según informa el ISWF. Antes de agregar, Kosovlev afirmó que las fuerzas rusas en la dirección de Kupiansk tomaron Kucherivka al este de Kupiansk, Podoli y Kurilivka, ambas al sureste de Kupiansk, en diciembre de 2025. La afirmación del supuesto cerco fue acompañada por Kosovlev diciéndole a Belyusov que Ucrania no había tenido éxito en sus esfuerzos por romper en la ciudad y que Rusia aún mantenía el control total. ¿Fue esto una mentira de un comandante temeroso de la ira de Putin por su fracaso? El Kremlin prefiere mantener esa mentira, pues perdería mucho si se supiera la verdad sobre Kupiansk. Ya hablamos de esta gran pérdida en el video. Putin y sus aliados la valoran más que las vidas rusas perdidas en los fallidos asaltos al oleoducto. Poder de negociación. Entre las muchas razones por las que Putin desea tan desesperadamente que sus fuerzas tomen Kupiansk, está que quiere reclamar la región de Donbass en Ucrania. Eso puede parecer una afirmación extraña. Kupiansk está en Yarkov, que no es parte del Donbass. Así que tomar esta ciudad no le aporta nada a Putin en cuanto a sumar territorio al que Rusia ya ocupa en el Donbass. Sin embargo, hay vínculos entre Kupiansk y la región del Donbass que explican por qué Rusia sigue enviando a sus soldados a atacar sin esperanza. Uno de esos vínculos es el poder de negociación. Como dijimos, si Rusia controla Kupiansk, tendría un asentamiento ucraniano para intercambiar por otro territorio. Imagina una situación en la que Putin ofrece devolver Kupiansk a Ucrania a cambio de la ciudad de Pokrovsk, ubicada en Donetsk, o alguna otra de las ciudades fortaleza de Ucrania en ese oblast. Es probable que Ucrania no acepte ese intercambio. Sin embargo, otros países como Estados Unidos podrían considerar razonable esa oferta en discusiones de paz. Rusia estaría dando algo para recibir algo a cambio, una especie de trato, uno que le daría a Putin lo que realmente quiere, que es más territorio, en el Donbass. Rusia quiere Kupiansk por motivos prácticos, no solo como moneda de cambio. Ya mencionamos el cruce ferroviario que Rusia usaría para mover tropas y equipo de Belgorod a Kupiansk. Sin embargo, aquí hay otra conexión con el Donbass. En septiembre, RBC Ucrania informó que Rusia probablemente usaría Kupiansk como un nodo logístico, no para avanzar más hacia Yarkov, sino para ejercer aún más presión sobre la región del Donbass. Pablo Narozny, quien es un experto militar según RBC Ucrania, explica lo que podría significar la caída de Kupiansk en la lucha por el Donbass. Tomar Kupiansk afectaría mucho nuestra logística y beneficiaría a la de ellos. La guerra es logística, nos cortarán rutas y mejorarán las suyas. Kupiansk está en la retaguardia de nuestros defensores, está lejos de Yarkov, pero la captura de la ciudad representa una amenaza mayor para los defensores de Donbass, las aglomeraciones de Sloviansk y Kramatorsk, afirma Narozny. Rusia intentaría atacar el cinturón de fortalezas de Donetsk desde ambos flancos. Si capturan Kupiansk, las tropas que Putin espera invadan Pokrovsk llegarán de un lado y los soldados desde Kupiansk atacarán por el otro. Eso ya no va a suceder. Ucrania se ha asegurado de eso. Aún así, Rusia sigue enviando a sus soldados a través de un conducto que sabe que Ucrania está vigilando. Sumando a todo lo que acabamos de mencionar, el impulso de Putin por Kupiansk también podría servir como una prueba más de que Rusia está interesada en mucho más que la región de Donbass. Según el Washington Post, Moscú gasta recursos y mano de obra para tomar la ciudad que serían más útiles en la campaña del Donbass, sobre todo ahora que Ucrania retomó el control. Putin actúa así porque sus verdaderas metas de guerra podrían superar el Donbass, según el medio.
El enfoque en el Donbass en las conversaciones de paz podría ser solo una cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo de Rusia. Si Putin busca usar Kupiansk como moneda de cambio, la situación en la ciudad lo ha dejado en una posición desesperada. Hace unos días, surgieron grietas en la fachada de Putin que muestran que entiende lo fuerte que ha sido su pérdida de influencia sobre Kupiansk. El 15 de enero, el Moscow Times reportó que Putin dijo que Rusia estaba dispuesta a restablecer relaciones diplomáticas con Europa, siempre y cuando todo estuviera igual que antes de su invasión. Uno quisiera creer que, con el tiempo, la situación cambiará y nuestros estados retomarán un diálogo normal y constructivo, dijo Putin al recibir a nuevos embajadores en el Kremlin. Agregó: Rusia estaba y sigue comprometida con estos enfoques y lista para restaurar el nivel de relaciones necesario. Nuestras relaciones tienen profundas raíces históricas, llenas de ejemplos de asociación mutuamente beneficiosa y de cooperación cultural que nos enriquece a ambos. Los comentarios surgieron tras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijera que la Unión Europea debía reanudar el diálogo de alto nivel con Rusia. Esos comentarios llegaron en el mejor momento para Putin. Esos comentarios muestran a un oportunista intentando desesperadamente congraciarse y regresar a las discusiones con los líderes europeos, a quienes él puede creer que podrá manipular para que crean su versión de los hechos en lugares como Kupiansk. Putin puede que incluso tenga razón respecto a algunos líderes europeos, pero la mayoría sigue comprometida con Ucrania y con lograr una versión de la paz que no deje al país como una cáscara debilitada de sí mismo. Solo esperando que Putin relance su invasión, Kupiansk está bajo control ucraniano otra vez, lo que le quita a Putin una ficha de negociación clave. Solo responde enviando soldados por un conducto mortal que Ucrania vigila desde hace meses. Hemos mencionado el Donbass varias veces en este video. Existe una narrativa sobre esa región tan falsa como la que Rusia ha difundido sobre Kupiansk. Quizá no haya conducto en ciudades como Pokrovsk. En el Donbass abundan las banderas falsas, mentiras y fanfarronerías para ocultar las crecientes pérdidas y fracasos de Rusia. Descubre lo que Ucrania ha hecho en el Donbass en nuestro video. Suscríbete a El Show Militar para más sobre la situación en Kupiansk. Gracias por vernos.